Ok, entonces hablemos de los monitores de glucosa continua y cómo ponerlos en práctica. Lo primero es describir los componentes que tiene un monitor de glucosa continua. En este caso vamos a hablar de tres componentes. Uno es el sensor, otro es el transmisor y en tercera parte el display o recibidor o lector en dado caso. Eh, el sensor es colocado dentro de la piel, por lo general subcutáneo. Él manda la señal al transmisor, a veces básicamente es lo mismo, y de forma inalámbrica el transmisor envía la señal al lector o al teléfono o a la aplicación que tenemos en el teléfono para poder mostrarnos los datos. Las modalidades. Básicamente hay dos modalidades, una modalidad la personal y una modalidad la profesional. La modalidad personal es aquel glucómetro que nos prescriben en la oficina médica y que es para uso personal en casa. Lo recibimos a través de la farmacia con una prescripción y por lo general el seguro eh, paga por ello, o hay otras modalidades en las que nosotros podemos pagar o el paciente paga por su propia cuenta. El profesional es el que es aplicado en la oficina del doctor. Viene de dos formas: blinded o unblinded, que es básicamente significa que el paciente tenga acceso o no a los datos. Blinded solamente tiene acceso a los datos la oficina médica, y el unblinded no, el paciente puede acceder y puede ver las lecturas que tiene. Igualmente se dividen en los que son real time y los que son intermitentes. Real time quiere decir que constantemente están chequeando la glucosa, y el intermitente solamente cuando acercamos el lector para chequear la glucosa. Como decía anteriormente, el profesional, el dueño del equipo es la clínica, quien bilea o hace una facturación de servicio al seguro. Me permite chequear los datos de manera retrospectiva entre 3 y 14 días. Viene, como dije anteriormente, blinded and unblinded, que puede el paciente ver o no los datos. Está indicado también para aquellos pacientes que no están seguros si quieren usar un dispositivo de glucosa continua y lo quieren probar por algunos días. Y obviamente la inserción en persona es necesaria. Como decía anteriormente, las dos maneras que hay, el blinded y el unblinded. Cada uno con sus ventajas y desventajas o indicaciones, dependiendo de lo que el profesional de la salud requiera. Aquí podemos mostrar algunos de los glucómetros continuos profesionales. Tenemos el caso del Freestyle Libre, el Dexcom y el Medtronic. Este Dexcom viene de las dos modalidades. El Freestyle Libre viene blinded, igual que el Medtronic. Aquí podemos ver las diferencias y similitudes que hay entre uno u otro. El mejor tiempo para usar los profesionales sería un paciente que tenga hiper o hipoglicemia inestable. En el caso de prediabetes, pero no hay cobertura por el seguro. Cuando hay discordancia entre la hemoglobina A1C del paciente y el finger stick, a veces el paciente tiene un blood sugar loss, se mide la glucosa a diario y da unos valores que no concuerdan con la hemoglobina A1C, entre otros. Obviamente cuando hay modificación de la dieta, un paciente con ansiedad o con seizures. Cuando hablamos del personal, para uso personal, decimos que no requiere entrenamiento en la oficina, porque muchos de ellos tienen ya en el sitio web del dispositivo, puedes ver videos que te dan el training. No es necesario, pero muchos pacientes lo requieren en la oficina y piden y lo agradecen.
Puede ser linkeado a la bomba de infusión o algunos pen injector que son inteligentes. La data se puede bajar de manera retrospectiva desde la oficina o el paciente lo puede compartir con su educador de diabetes o con su primario, y obviamente el propietario es el usuario. Entre los beneficios que se tiene el paciente teniendo un glucómetro personal es que puede prevenir eventos de hiperglicemia o de hipoglicemia. El paciente siente que está teniendo control de su diabetes y puede hacer ajustes de forma más rápida y mejor. Acá tenemos algunos de los dispositivos de uso personal disponibles en el mercado: el Freestyle Libre y el Freestyle Libre 2, el G6, Guardian, Eversense, con sus ventajas, desventajas, diferencias, similitudes. Caso del Libre y el Libre 2, por ejemplo, la diferencia es que uno tiene alarma y el otro no. Las indicaciones para los monitores de glucosa continua: hay 3 aprobados para niños, el Dexcom, el MM, el Libre 2, y para los adultos sí están aprobados todos. No está aprobado en los Estados Unidos para pacientes embarazadas, diálisis o enfermedades críticas. Hay algunas interferencias, algunas sustancias interfieren, por ejemplo con el G6 la hidroxiuria, con el Libre la vitamina C y el ácido salicílico pueden producir interferencia. Con el Guardian tenemos que el acetaminofén y la hidroxiuria está cubierto por la gran mayoría de los seguros privados y Medicare y Medicaid. Las indicaciones para estos glucómetros es para aquellos pacientes que tienen múltiples inyecciones diarias de insulina o que usan bomba de insulina o que han tenido frecuentes episodios de hipoglicemia, simplemente tienen el deseo de usar un glucómetro o tomar alguna medicación que les pueda causar hipoglicemia, o requieren múltiples pinchazos, finger stick, durante el día. La diferencia entre ellos está, obviamente, hay unos que requieren calibración, otros no. El tamaño del sensor, dónde se coloca el sensor, unos que tienen alarma, otros que no la tienen, la interferencia con los medicamentos, el tiempo que hay, el lag time que hay a veces entre la medida con el finger stick y la medida con el glucómetro glucosa continua. Algunos requieren un warm-up, que es básicamente 1 hora para poder tener lectura confiable, y la compatibilidad o no que tengan con la bomba de insulina o con el pen injector. La razón por la que puede haber ese lag time entre el glucómetro del finger stick y el monitor de glucosa continua es porque, a diferencia del finger stick, el monitor de glucosa continua mide el azúcar en el líquido intersticial. Este lag time puede ser mayor con un paciente cuando está haciendo ejercicio, cuando está en estrés. Esta es una manera de entender el lag time o el desfase que hay entre el finger stick y el monitor de glucosa continua. Un paciente que tiene subidas repentinas de glucosa o bajadas repentinas de glucosa, no es muy confiable la lectura, o no es idéntica la lectura entre el finger stick y el monitor de glucosa continua. Aquí un ejemplo: si la glucosa está subiendo muy rápido, la lectura en el dedo va a estar aquí, mientras que la lectura en el glucómetro va a estar desfasada un poco. Igual pasa cuando la glucosa está bajando. A diferencia, cuando la glucosa está estable, por lo general la medida de glucosa del sensor va a ser igual a la medida de glucosa en sangre. ¿Cuándo hacer el double check con el finger stick? Por lo general cuando la señal se ha perdido, cuando los síntomas no hacen match
con la lectura. Un paciente que tenga síntomas de hipoglicemia y tenga una lectura buena, obviamente debe hacer un double check con el fingertip. Cuando aparece una señal en el lector de una lupa o cuando las flechas están marcando, es un buen momento para hacer el double check. ¿Son creíbles los números del glucómetro continuo? Sí, excepto en casos, por ejemplo, en el día 1 del sensor, cuando el paciente se está recobrando de una hipoglicemia, por lo que hablamos del lag time, o cuando hay un aumento muy rápido o una caída muy rápida de la glicemia, cuando la diferencia entre el fingertip y el glucómetro es más de 20%, durante el ejercicio la lectura no es exacta, cuando hay sustancias que interfieren, como el caso de, ya hablamos de la vitamina C, el ácido salicílico, acetaminofén en otro tipo de glucómetro, cuando los síntomas no hacen match con el valor del glucómetro o cuando no está disponible la data. Las recomendaciones de cuándo escanear, chequear con el lector en las mañanas al levantarse, porque hay los que no son de real time, sino que requieren escaneo. Obviamente has pasado más de 8 horas, cuando has dormido 8 horas sin chequearte la glucosa, es recomendable hacerlo al levantarse. Antes de la comida, cuando te la debes chequear después de la comida, 2 horas después de la comida, antes de ir a la cama. Los pacientes que están enfermos, que tienen flu, síntomas, por lo general debe chequearlo cada 4 horas. Y durante el ejercicio, a pesar de que no es exacto, chequearlo cada 15 o 30 minutos para prevenir hipoglicemia durante o después del ejercicio. El criterio para Medicare lo aprueba para pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2, pacientes que están en régimen de insulina, pacientes que requieren al menos 3 inyecciones por día o tienen una bomba de insulina, los pacientes que deben chequearse la glucosa al menos 4 veces al día. Esto fue recientemente cambiado a menos veces al día. Y obviamente el paciente debe ir por lo menos cada 6 meses a hacer su chequeo face to face con el provider. Estos son algunos códigos con los que se bilea, por ejemplo, el training que se le da al paciente con Medicare o con seguro comercial, cuando le colocamos el dispositivo, la interpretación y finalmente algunas referencias importantes que dieron esta información.